Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes para tratar un nuevo tema, para encontrarme con ustedes en una nueva plática, que yo espero sea de su agrado y de mucho interés. Fíjense que desde el principio de la iglesia nunca ha faltado las divisiones, las contrariedades, las corrientes ideológicas, políticas, sociales, religiosas, que se han opuesto a la doctrina sana de la iglesia fundada por Cristo. No hay ninguna otra iglesia. Históricamente se comprueba la catolicidad de la iglesia. Es el obispo San Irineo, discípulo de los apóstoles, quien le da el título de católica. Porque muchos disque intelectuales, y no se digan muchos hermanos separados, dicen que a la Iglesia Católica la fundó el emperador Constantino, hijo de la gran Santa Elena, que gracias a ella, al final de los años de Constantino, se convirtió y le permitió a la Iglesia salir en libertad. La iglesia vivía, trabajaba, actuaba, se extendía desde las catacumbas de Roma hacia el mundo entero. En las mismas Sagradas Escrituras que se forman la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia se forma en el seno de la Iglesia Católica. No es primero la Biblia y después la iglesia, no. Es primero la iglesia. Esa iglesia que, repito, San Irineo le da el título de catolicidad, de católica. Quien forma la iglesia también en los 100 y tantos primeros años de su peregrinar en el mundo. Esto lo tenemos que tener muy claro, queridos hermanos, porque si no nos lleva a muchas complicaciones. Entonces la iglesia es la primera que empieza a peregrinar con los apóstoles, con los discípulos de los apóstoles. ¿Quieren que mencione otro discípulo de los apóstoles? Tan sencillo como decir San Marcos, el autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, por supuesto. Entonces el Antiguo Testamento lo recibe del pueblo judío y el Nuevo Testamento se va formando en el seno de la iglesia. Nadie había tocado la Biblia sino hasta 1500 años después. Prueba de ello, y en algún otro momento vamos a hablar sobre ello, sobre este punto, que es dentro de la iglesia cuando los libros de la Biblia se dividen en capítulos y los capítulos en versículos. Una titánica obra de dos autores que realizaron esta obra. En algún momento se los podré contar, con mucho gusto. Lo que yo quiero hacer ahora es, a pasos agigantados, por supuesto, quizás sean muchos temas los que podríamos después retomar y con mucho gusto explicárselos. ¿Por qué estamos viviendo ahora esto que la gente llama los medios de comunicación social, la misma iglesia, los políticos, el nuevo orden mundial? ¿De dónde viene? ¿Será algo de los últimos tiempos, de estos 100 años? Indudablemente que no. Esto viene desde muy antiguo. Cuando la iglesia empieza a caminar, cuando en la iglesia va surgiendo, cuando la iglesia va cumpliendo su labor evangelizadora, llevando esa salvación, llevando esa libertad, esa dignidad a los individuos como nunca nadie lo ha hecho. Se le tacha a la iglesia de muchas cosas, que la Inquisición, que la conquista, incluso a veces hasta de cosas que ni siquiera tiene la culpa. Pero cuando hay desconocimiento de la historia, por eso se le trata de esa manera. Entonces ha sido en el transcurso de los años, desde los primeros 100 años hasta la fecha, no ha faltado quien
quiera atacar, calumniar, criticar y dividir la iglesia. Por eso encontramos a la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento que San Pablo con tanta claridad dice que no digamos que uno es de Apolo, el otro es de Pedro y otro es de Pablo. No, todos somos de Cristo el Señor. Todos formamos un solo cuerpo. Cristo es la cabeza. Que el Padre y yo seamos uno como tú y yo, que todos sean uno en nosotros, como tú y yo, Señor, somos uno. Que así ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto hay que tenerlo con mucha claridad. Y entonces el primer tiempo de la iglesia y en el correr de cada siglo, de cada año, empezaron a surgir muchísimas sectas que contradecían la doctrina de la iglesia, y la iglesia esto poco a poco lo fue aclarando y analizando. Es apasionante el estudio de la historia de la iglesia. Por ejemplo, una de las grandes herejías que han resurgido en el día de hoy en los Testigos de Jehová es una secta de la herejía que ya desde la antigüedad existía, los arrianos, en el que decían que Cristo no era Dios, tal como dicen ahora los Testigos de Jehová, que Cristo no era Dios. Es un Dios diminutivo, Dios diminuto, San Miguel Arcángel, y le dan muchos títulos porque no saben cómo explicarse la existencia del Verbo divino, la existencia de Jesucristo el Señor. Cuando surgen los protestantes a gran escala, hace más o menos 500 años, es entonces cuando se empieza a marcar este nuevo orden mundial. Quitarle a la iglesia toda la autoridad moral, espiritual, toda la autoridad que la iglesia tenía como madre, reina, señora, como maestra. Y es entonces cuando se empieza esa gran lucha de las corrientes ideológicas, filosóficas, religiosas, y se inmiscuyen ahí todos los políticos y hombres de ciencia, muchos hombres de ciencia, no todos. Ya les he hablado en otras ocasiones, si no en YouTube, sí les he predicado, cómo gracias a grandes hombres de ciencia, hombres de fe profundamente católicos, se hicieron grandes descubrimientos científicos. También esto podría ser tema de otro tema, podría ser tema para tratar en otro programa, con mucho gusto. Entonces, desde la Edad Media se empieza a cuajar este nuevo orden mundial, que más o menos sigue los siguientes pasos. Yo quiero estar acomodado en mi lenguaje a cada uno de ustedes. Fíjense los pasos que van siguiendo. Primero dicen, fuera la religión, fuera todos los santos, la Virgen, sin saber ni siquiera el significado de religión, porque los que dicen fuera religión caen en religiones más abyectas, más estrictas, más ridículas, o mejor dicho, tremendamente ridículas, porque nuestra religión sacrosanta no tiene nada de ridiculez. Desconocen simplemente el significado de la palabra religión. ¿De dónde viene? Estrictamente hablando, y según la palabra etimológica, religare. Religare viene de liga, es una liga. Yo creo en esto, esto me liga a mí. Yo creo en esto otro, esto me liga a eso otro. Tú no crees en los santos, en la Virgen, no quieres tener religión, sin embargo te ligas a otras doctrinas que estas pueden ser muy perversas, como de hecho se han dado. De ahí las fuertes matanzas que hemos sabido todos por causa de muchos líderes disque religiosos. Entonces la religión es un conjunto de creencias que si las llevamos y las vivimos bien, van a servir de mucho provecho. Y estrictamente hablando, religare, una liga que me va a unir a mí. Esta palabra es la que se utiliza, por ejemplo, para liga de fútbol. Es una liga. Varios equipos conforman una liga y entre ellos están jugando, ¿verdad?, conforme a las normas, a las bases, a las leyes de esa liga.
De alguna manera, de alguna forma, y según este concepto, tienen esa religión, salvaguardando sus límites. Fuera religión, yo no quiero ligarme con nada en el mundo, y menos lo de la Iglesia Católica, porque todo va encaminado y orientado a atacar la religión católica, la fe de la Iglesia. Fuera los santos. En este nivel están los protestantes. Por supuesto que sí. Se les olvida lo que ellos mismos supuestamente leen, si es que leen bien, que a mí todo eso me hace ver que no. Somos un pueblo de santos, entonces ¿por qué estar en contra de los santos? Somos un pueblo de santos y nuestra vocación es la santidad. Así que tenemos que estar con mucho cuidado a este respecto. Este es el primero y segundo paso. El tercer paso, fuera la iglesia, no queremos saber nada de la iglesia, solamente Cristo. Es lo único que queremos. Cristo no fundó ninguna iglesia. Y hablando de esta manera, pues es muy cómodo, porque esto va a hacer, según ellos, que se legitimen sus creencias, su religión, entre comillas, su iglesia, entre comillas. Yo he visto nombres tan rimbombantes para darle a su iglesia que no usó Cristo verdaderamente, no empleó Cristo esas palabras. Iglesia bíblica. ¿Cómo iba Cristo a mencionar, tú eres mi iglesia bíblica? Ni de chiste. Por eso hice la aclaración al principio que es primero la iglesia y después la Biblia. No hay ninguna iglesia bíblica. Y así muchos nombres ridículos, tontos, ¿verdad? Algunos de los nombres tomados de la Sagrada Escritura, pero fuera totalmente de contexto, que no tiene ningún sentido. Cuando han logrado eliminar de sus creyentes, de sus seguidores, este concepto de iglesia, desconociendo, ¿verdad?, que iglesia es la asamblea de Dios, la casa, el cuerpo de Cristo, y tiene nada más a Cristo como el único lugar, el siguiente paso es fuera Cristo. No tenemos necesidad de Él. Para eso está Dios, el Padre. Muchas sectas protestantes ya también están en este punto. Muchas. Yo no digo que todas, pero sí muchas. Ya están en este punto. Y esto es realmente peligroso. Porque si tú desprecias a Cristo, el Salvador, ya entonces ¿qué esperanza te queda? Por eso cuando se da el siguiente paso, fuera Cristo, solo Dios, ya no es difícil dar el último paso, que incluso ya lo vemos a través del WhatsApp, a través de las imágenes, a través de los videos, a través de muchas actitudes de la gente, de muchísima gente. Fuera Dios, porque yo soy Dios. Fuera Dios, porque no lo necesito. De hecho, en la primaria muchos maestros es lo que les enseñan a nuestros hijos, que el universo no necesita a Dios para nada. Y lo único que están haciendo es crear corazones fríos, insensibles, dañándolos en su integridad, en su pureza, en su amor, en su entrega, en su generosidad. ¿En dónde ponen su esperanza? ¿En el universo? ¿En el universo frío, irracional? ¿En el universo que es tan vasto y tan infinito, que solamente hay algo que lo puede contener? Y ese es precisamente Dios. ¿Sabían ustedes que la NASA tiene un telescopio que ha podido lanzar la mira a miles y miles y miles de millones de años luz y captar todo un sistema
galáctico, por decirlo yo de alguna manera. No soy científico, así que me disculpan la palabra si en algo me equivoco. En donde se descubren mundos que puede ser que haya posibilidad ahí de la misma vida humana, pero a años luz, una distancia increíble. Y entonces cuando llegamos a esta situación, el universo te cuida el universo ni está al pendiente de ti. Que descubre la estrella de tus sueños, una estrella material que no tiene manera ni forma de pensar. Solamente los que podemos estar pendientes de los otros somos los seres humanos y de alguna forma las especies animales que tienen una inteligencia asombrosa, pero la Tierra en sí misma no tiene inteligencia. La luna, el sol, las estrellas, el fuego, las pirámides. ¿Cuánta gente deja llevar por ese tipo de prácticas, de creencias, de que subir la pirámide y ya te llenó de luz, ya te llenó de cosas maravillosas? Y la pirámide, imagínate cuánta gente ha habido en el mundo entero, no solamente en México, que no ha subido nunca a las pirámides ni de Chichén Itzá ni de Teotihuacán. Pues pobre gente, ¿cómo le habrá ido? La creencia en los horóscopos. Supuestamente yo soy Géminis porque nací a finales del mes de mayo. Pero ¿sabías tú que hay en medio de Géminis y de Cáncer otro signo zodiacal que no aparece en los horóscopos comunes? Entonces resulta que yo no soy ni de Géminis ni de Cáncer, soy de ese signo. Ya había visto el nombre, pero como son cosas que no me interesan y que ya en su momento estudié, pues ya con que yo lo sepa, ¿verdad? Entonces, si me dejo guiar, ¿por quién me voy a dejar guiar? ¿Por Géminis, por Cáncer o por el signo zodiacal intermedio? ¿Y por cómo me voy a guiar? Si en una revista dice una cosa y en otra revista dice otra cosa y me pongo a ver televisión y dicen otra cosa. La nueva era viene precisamente a desplazar todo lo religioso para crear nuevas prácticas que te van a ligar a aquello que a mucha gente le interesa que crean para amarrarte de alguna forma. Yo conozco una conductora muy conocida desde hace muchos años. No voy a decir el nombre por respeto. Pero se dejaba guiar por una de esas mujeres que adivinan la suerte, el futuro, el bienestar. Hoy no salgas, le decía la señora esta, porque si sales te vas a morir. Y la señora se murió y nunca lo supo. ¿No era más lógico que adivinara sus propias cosas? Y entonces tenemos que en todo eso de tipos de cosas y de prácticas extrañas que solamente buscan el calumniar, el criticar a la iglesia, en hacerla a un lado, en restarle autoridad, esos son los principios de la nueva era. Y esos son los principios en los que se guían grandes estadistas, grandes medios de comunicación social, muchas doctrinas perversas, muchas doctrinas que no nos llevan a ningún lado, la masonería. Yo soy agnóstico y te aseguro que no saben qué significa la palabra agnóstica o la palabra gnóstica, sin la A. Las dos existen. No, yo soy masón, no sé si ya lo dije. Yo soy yo soy comunista. Doctrinas perversas que solamente ven el mal y actúan con mucha, pero con mucha crueldad. A mí me llama la atención mucho una cosa. Grecia ahora es una república. Terminó con la monarquía, pero no tuvo necesidad de matar a nadie. No terminó con la familia noble que tenían como familia reinante.
no se instauró ningún sistema comunista, como ahora se están instaurando en muchos países, que debemos de tener mucho cuidado. También en algún momento hablaré de eso sobre nuestro querido México. Y sin embargo en Rusia, que se instauró el comunismo inmediatamente, qué crueles fueron con el zar y con la familia del zar. Yo creo que no se merecían esas muertes horrendas, grandes y crueles asesinatos, algo muy triste, pero que nos tiene que llevar a descubrir que si nosotros realmente queremos lo mejor para nuestra gente en los países de nuestro México, tenemos que cambiar muchas opciones en la vida. Tenemos que hacerlo para no permitir que doctrinas perversas vengan a embaucarnos y a dañar a gente de una manera cruel que nadie se lo merece. Por eso es importante. ¿Hay ahorita alguien que esté haciéndole daño a otras minorías? Pues entonces sana eso, remédialo. No tiene nadie derecho a hacerle daño a ninguna otra persona. Tienes que remediar ese tipo de situaciones, pero tampoco permitas y no le entregues a gente con otras ideologías perversas que solamente buscan su propio bienestar. Queremos sí una república, queremos una democracia, queremos un gobierno que sea bueno, legítimo, pero que no se deben dejar llevar por esas doctrinas perversas, tanto en el aspecto religioso como en el aspecto civil, social, político. Tenemos que estar muy preparados para afrontar todo este tipo de hechos. Pues resumiendo sería eso, mis queridos hermanos. Fuera los santos y la Virgen, no los necesitamos. Fuera la religión, fuera la iglesia, fuera Cristo, fuera Dios. Ojalá que esto haya quedado claro en sus corazones y como siempre, dale un like al video, inscríbete al canal, necesitamos todavía más de 500 gentes y sobre todo si tienes alguna duda, mándamelas a través del Face o a través del mismo canal. Los muchachos están muy al pendiente de todo lo que suceda. Nuestro próximo video va a ser acerca de los famosos hermanos de Jesús y si de veras nosotros podemos venerar santos y santas. ¿Qué hay de eso? Para que quede bien claro, porque parece que mucha gente no lo acaba de entender. Los santos son modelos de fe, de amor, de esperanza, que nos ayudan precisamente a hacer lo mejor en nuestra propia vida, a tener la gracia bendita de amar, de adorar y servir a Dios, para amarlo y servirlo en cada uno de nuestros hermanos. Y como siempre, que Dios los bendiga y de corazón les mando esta bendición para ustedes y para toda su familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y así permanezca para siempre. Amén.